Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema que nos dan. Es un problema donde aparecen triángulos, figuras combinadas, y nos piden calcular el valor de este ángulo que aparece aquí entre el vértice C en rojo y azul, ese ángulo alfa. Vamos a leer. Me dicen que CDE, este triángulo que está en azul a nuestra derecha, es un triángulo rectángulo en D. En todos estos ejercicios vamos a utilizar propiedades de los triángulos, que es lo que nos van a dar la respuesta al ejercicio. Me dicen que A, C y D, o sea, estos puntos A, C y D están alineados. ¿Qué quiere decir que estén alineados? Que los tres se encuentran sobre una recta. Esto lo quiere decir, se encuentran sobre una recta los tres. Y que el triángulo que aparece a la izquierda en rojo, que es el triángulo ABC, es un triángulo isósceles cuya base es AC. ¿Qué tengo entonces? Tengo un triángulo rectángulo, tengo puntos alineados y tengo un triángulo, en este caso isósceles. O sea, estoy trabajando con triángulos. Vamos a ver lo siguiente. Si este triángulo, el que está en la derecha, me dicen que es rectángulo, precisamente en D, entonces este ángulo que está aquí, ese ángulo va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué razón? Porque donde el triángulo se corten los dos lados que son perpendiculares, ese ángulo es igual a 90 grados. Puede ser, si el triángulo es rectángulo, entonces es ese ángulo de 90 grados. Quiere decir, vamos a decir, primero, vamos a escribir todos los datos que nos están dando y cómo sacarlo aquí. Si el triángulo, que serían las justificaciones de cada uno de los pasos, si el triángulo CDE es rectángulo, voy a ocultar un poquito las palabras para indicarlo, es rectángulo. ¿Dónde? En este caso, el punto que aparece a la derecha, que es el punto D. Entonces, esto implica decir que el ángulo que se forma en ese punto, que es el punto D, donde se unen las dos perpendiculares, es igual a un ángulo recto y es igual a 90 grados. O sea, es un triángulo rectángulo. Ya sabemos quién es el ángulo D. Bien, queremos calcular el ángulo alfa, pero aquí aparecen otros ángulos, tanto en el triángulo azul como en el triángulo rojo. Vamos a llamarlo por letras. Vamos a llamar, por ejemplo, este ángulo que aparece en el triángulo en rojo, vamos a llamarlo X. Este ángulo que aparece en esta posición, en el triángulo también en rojo, vamos a llamarlo Y. Y este ángulo, que es el otro ángulo en el triángulo que está en azul, vamos a llamarlo Z. Llamamos X, Y y Z a los tres ángulos que me faltan. Son 6 ángulos, recuerden, 6, 3 en este triángulo y 3 en este triángulo. Y el ángulo alfa es un ángulo que está fuera, o sea, entre los dos triángulos. ¿Qué podemos plantear aquí? Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a ver si podemos calcular X, Y, Z para poder entonces determinar la respuesta del ejercicio. A veces, yo siempre digo, trabajamos como un poco, digamos, desordenado, pero sin cometer errores. O sea, digamos, usted toma elementos y va buscando datos, pero que esos datos no me conducen a la respuesta del ejercicio, pero sí son reales. Entonces hay que ver qué es lo que yo necesito para entonces hacer más corto el ejercicio y tratar de buscar los pasos convenientes. Queremos buscar alfa, pero la pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero buscar alfa y me dicen de que A, B y C son 3 puntos que están alineados, entonces, ¿qué va a pasar con estos 3 ángulos que están aquí? Esos 3 ángulos, como están en la misma recta, esos 3 ángulos van a sumar 180 grados. Quiere decir, tengo por aquí que el ángulo, voy a escribirlo, el ángulo que aparece en esa forma, que es el ángulo Y, si al ángulo Y le sumo el ángulo alfa y le sumo el ángulo Z, esa suma da un ángulo llano y ese ángulo es igual a 180 grados. Esto es cierto, la suma de estos 3 ángulos es igual a 180 grados. Por lo tanto, me haría falta averiguar quién es Y y quién es Z y entonces despejar alfa y buscar su valor. Ahora bien, me hacía falta Y en este triángulo, pero tengo X y Y en el triángulo que está a nuestra izquierda, en rojo. La pregunta, ¿qué me dicen del triángulo que está en rojo? Me dicen que en el triángulo que aparece en rojo, ABC, ese triángulo es un triángulo isósceles. De base, y esto es importante, la base puede cambiar. La base me dicen que es el lado AC. ¿Qué quiere decir? ¿O qué significa cuando en un triángulo aparece la condición de que es isósceles? Un triángulo isósceles entonces tiene propiedades. Primeramente, si es isósceles, 2 de los 3 ángulos son iguales.
que son precisamente los ángulos que están en la base. Y también se cumple que los lados, en este caso, que no son de la base, son iguales, es decir, AB y BC son iguales, pero en ese caso no me interesa este dato. Por eso les decía, no se puede tomar datos que son ciertos, pero no me conducen a la respuesta del ejercicio. Estoy trabajando con ángulos, no con lados. O sea, ¿para qué quiero saber de que AB y BC son iguales? Eso no me interesa. Pero sí me interesan los ángulos. Si es un triángulo isósceles de base a C, entonces estos ángulos que aparecen en la base son iguales. O sea, esto me implica a mí decir que el ángulo X es igual al ángulo Y. ¿Por qué? Porque son ángulos bases de un triángulo isósceles. Y yo puedo decir que en ese triángulo que está en rojo, como en cualquier otro triángulo en azul, la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Y qué pasa? Yo conozco este ángulo 70. No conozco ni X ni Y, pero sé que X y Y son iguales. Esto es importante. Y en este triángulo conozco dos de sus tres ángulos. Este me lo dan por datos. Y este me dice que es 90. ¿Cuánto suman los tres ángulos en ese triángulo? 180 grados. Se podría escribir aquí lo siguiente. Vamos a escribir número 3, conclusiones que estamos sacando. En el triángulo, el que está en azul, puedo escribir que el ángulo Z más 38, que es el otro ángulo, más 90, es igual a 180 grados. Recuerden que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Vamos a ver qué pasaría aquí. Vamos a despejar entonces aquí el valor del ángulo Z. Vamos a ver aquí cuánto nos quedaría. Z sería igual, aquí pues sumamos, esto nos daría 128 y, vamos a escribirlo aquí como la suma, 128 igual a 180. Vamos a despejar el ángulo Z, sería lógicamente 180 menos 128 y hemos calculado la amplitud del ángulo Z. Al restar, esto nos daría 52 grados. Ya sabemos quién es Z. Vamos a escribirlo aquí. Este ángulo, vamos a ver aquí, 180. Este ángulo Z tiene una amplitud de 52 grados. No conozco el ángulo alfa. Vamos a escribir más el ángulo alfa, más, y vamos a ver quién sería el ángulo Y. Me hace falta buscar el ángulo Y. Ya sé entonces que este ángulo que está aquí, repito, mide 52 grados. Recuerden que los tres suman 180. Pero X y Y son iguales. X y Y son iguales. Entonces puede decir, número 4. En el triángulo que está en rojo, ¿qué puedo decir? Que el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo de 70 grados, o sea, la suma de estos tres ángulos que están aquí adentro, también es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo X más el ángulo Y va a ser igual a restar a 110 grados. O sea, restando a 180, 70. Pero estos dos ángulos son iguales. La pregunta, ¿cuál es el valor de un ángulo para que la suma de él por el mismo me dé 110? Entonces, el ángulo X, recuerden que es igual al ángulo Y, sería la mitad y sería en este caso 55 grados. Recuerden que sería 55 más 55, 110. Aquí también se pasa la cosa. Es decir, X más Y igual a 2X y despejar X sería 110 sobre 2, 55. Quiere decir, hemos determinado cuánto vale el valor del ángulo X y del ángulo Y. Este ángulo que está aquí tiene una amplitud de 55 grados. Vamos a escribirlo. Ángulo Y, 55 grados. Ya calculé el ángulo Y, calculé el ángulo Z y entonces ya puedo entrar a despejar el ángulo que quiero, que es el ángulo alfa. Alfa sería alfa, aquí sumo, esto haría 107, 55 más 52 igual a 180. Vamos a despejar alfa. Alfa sería a restar, sería 180 menos 107, donde el ángulo alfa a restar me daría 73 grados. Y hemos resuelto el problema de calcular el ángulo, en este caso, que aparece en el ejercicio, aplicando sumas de triángulos, conociendo propiedades de los triángulos, que es rectángulo y que este triángulo es isósceles. Espero les haya gustado, les sirva, como siempre digo, para sus estudios. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video.